Muy bien, bueno, pues muchas gracias por las palabras de presentación. Gracias a la Casa de América, a todos los responsables, ¿no?, de esta institución que todos los años pues, acoge una actividad vinculada pues, a la Universidad Indígena Intercultural y concretamente pues, al posgrado de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional que ponemos en marcha desde hace ya 9 años y que tiene como objetivo, bueno, pues formar, dar una formación de calidad sobre la base de sus propias necesidades y sus demandas a diferentes líderes indígenas, profesionales indígenas y también profesionales no indígenas, ¿no?, que cursan este posgrado. Una formación en materia de derechos humanos, en materia de cooperación internacional, pues que son una de las líneas que, como se ha anunciado, pues venimos trabajando ya desde la universidad en colaboración pues, con la ECID, con el Ministerio, con la Oficina de Derechos Humanos y concretamente ahora ya con el Fondo Indígena, ¿no?, que es quien pone en marcha este programa de la Universidad Indígena Intercultural ya desde hace varios años y que nos ha permitido a su vez pues, realizar este posgrado en Madrid. Eso nos lleva a que todos los años pues, claro, nos visitan durante 2 meses y medio una serie de líderes indígenas, de profesionales indígenas que obtienen una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que les permite estar con nosotros durante varios meses y creemos que es muy importante y muy relevante que además de la formación que estos líderes, ¿verdad?, reciben y estos profesionales reciben en las aulas de la Universidad Carlos III, pues que eso permita que también su estancia en España pues acerque su visión de lo que es la realidad de América Latina, de lo que es la visión de los propios pueblos indígenas, ¿no?, en torno a los problemas, ¿no?, los desafíos de la comunidad internacional, a la sociedad civil, a los diferentes actores, ¿verdad?, interesados en estos temas, ¿no?, de España, de Madrid, y por eso pues realizamos diferentes actividades y una de ellas es la que todos los años, con actores distintos, con personas distintas, con becarios y profesores distintos, realizamos en esta Casa de América, ¿no?, gracias pues a las facilidades que nos dan para ello. En este caso además tenemos la suerte de que hemos hecho coincidir, ¿no?, la oportunidad de hacer coincidir esta mesa redonda y esta actividad posterior de carácter cultural que ahora explicaré, con la visita de, bueno, pues una de las mayores expertas en el mundo indígena, una de las personas de referencia a nivel internacional, que es la doctora Mirna Cunningham, que a su vez es miembro de la Cátedra Indígena Intercultural, que es una red de profesores y sabios indígenas de diferentes países de América Latina, que con sus clases, con sus conocimientos, pues nutren, digamos, ¿no?, de contenido los diferentes cursos de la Universidad Indígena Intercultural. Aprovechando que Mirna Cunningham estaba esta semana aquí en Madrid y lo supimos con antelación, claro, en el momento en que programamos nuestras actividades formativas, pues decidimos que lo mejor era hacer coincidir esta mesa redonda con su presencia y por eso la hemos invitado y ella, pues digamos, va a asumir un rol importante en esta actividad. Muchas gracias, Mirna. Ella se desplaza desde Nicaragua, es de origen misquito y tiene una agenda muy complicada, una agenda internacional siempre muy complicada y, sin embargo, pues siempre nos otorga, ¿no?, la posibilidad de disfrutar de sus clases y de su docencia durante unos días en Madrid, en este caso durante toda esta semana. Junto con la doctora Mirna Cunningham, bueno, pues van a intervenir pues diferentes compañeros, ¿no?, diferentes compañeros del curso del posgrado, de diferentes becarios que están aquí acompañándonos, que vienen además, como ven, pues con sus trajes tradicionales y esta va a ser una primera fase, digamos, de la actividad de hoy, una primera sesión que tiene un contenido, se quiere, más de corte social y político, técnico, vinculado a los derechos humanos, a la cooperación internacional y en el que vamos a reflexionar sobre, bueno, pues la agenda post-2015 y los pueblos indígenas, ¿no? Como bien saben ustedes, pues en el año 2000 se convocó una conferencia internacional donde participaron los principales agentes de la cooperación internacional y prácticamente todos los gobiernos de los Estados miembros de Naciones Unidas, y allí se fijaron
pues unos objetivos del milenio que se llamaron y que durante 15 años han permitido que los diferentes actores de la cooperación internacional, tanto gubernamentales como no gubernamentales, hayan enfocado su trabajo precisamente de cooperación internacional para conseguir esos objetivos del milenio. El problema es que esos objetivos del milenio no tuvieron en cuenta apenas a los pueblos indígenas, no se contó con su visión, no se contó con sus necesidades, con sus demandas particulares. Y ahora que encaminamos un nuevo proceso, ¿no?, que es lo que hemos conocido como la Agenda Post-2015, es decir, que estamos en pleno momento de definir qué es lo que va a hacer la comunidad internacional en materia de cooperación con carácter general, una vez ya sobrepasado el 2015 y una vez que sabemos que muchos de los objetivos fijados en el año 2000 no se han cumplido, desgraciadamente, pues estamos en una fase de readecuación, de reordenación, de replanteamiento, que es lo que conocemos como la Agenda Post-2015, donde sí, por primera vez ya, los pueblos indígenas, afortunadamente, gracias a su insistencia y a su capacidad también para poner en la agenda internacional sus demandas y sus reivindicaciones, pues están teniendo un papel clave, un papel importante. La doctora Mirna Cunningham conoce muy bien esto, puesto que ha sido una de las grandes, digamos, de las grandes personalidades en el mundo indígena que ha acompañado este proceso. Ella tuvo un rol protagónico en la conferencia de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas que se realizó el año pasado, donde precisamente uno de los grandes temas de debate y de las grandes conclusiones tuvo que ver con la necesaria participación y las aportaciones particulares y propias y específicas que tienen que hacer los pueblos indígenas de todo el mundo a la hora de diseñar los objetivos post-2015, los próximos objetivos de la cooperación internacional. Bien, sobre todo eso vamos a hablar, y va a hablar la doctora Mirna y el resto de nuestros compañeros, ¿no?, que proceden pues, de diferentes países de América Latina, de diferentes pueblos indígenas, y una vez terminada, digamos, esta primera parte, luego vamos a dar lugar a un recital de poesía indígena, de cantos indígenas, ¿no?, que yo creo que va a completar muy bien, ¿no?, esta actividad y que por primera vez hace que esta actividad realizada aquí en la Casa de América no solamente tenga ese contenido social, político, técnico vinculado a la cooperación o a los derechos humanos, sino que además nos enfocamos también en una actividad más lúdica, más cultural, ¿no?, y que yo creo que pues, va a ser muy interesante y muy enriquecedora. Muy bien, pues yo sin más preámbulo, agradeciendo la presencia de todos ustedes y desde luego de nuestros ponentes y de la doctora Mirna Cunningham, pues le daría la palabra. Doctora. Muchas gracias, Daniel. Yo quisiera comenzar saludando a todas las y los participantes en esta actividad. Agradecer a Casa de América, a la Universidad Carlos III, al Fondo Indígena, por darnos esta oportunidad de este conversatorio, pero principalmente quiero agradecer a los participantes de este curso, a las mujeres y los hombres que están aprendiendo más sobre cooperación internacional y vinculándolo con los derechos de los pueblos indígenas. Y agradecerle a la Universidad Carlos III la posibilidad de articularse con la Universidad Indígena Intercultural para contribuir en la formación de mujeres y hombres de los pueblos indígenas en la región. Yo vengo de un pueblo pequeño, mi comunidad se llama Huaspán, queda en la frontera entre Honduras y Nicaragua, en la Mosquitia nicaragüense. Nosotros en Nicaragua estamos cumpliendo 29 años de haberse aprobado una ley nacional que reconoce el derecho de autonomía de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades étnicas que vivimos en el 50% del territorio nacional. Hace 29 años, Nicaragua dio un paso fundamental en reconocerse no solo como un país multiétnico, sino que tuvimos la osadía de entregarle, devolverle a los pueblos indígenas las posibilidades de autogobernarse. Han sido 29 años de enormes desafíos. Como nosotros decimos, ninguna universidad, ni la Carlos III, enseña cómo hacer la autonomía, cómo practicar la autonomía, cómo construir la autonomía. Es muy fácil hablar
sobre derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, pero transformar eso en políticas, transformar eso en programas, en proyectos que transformen la vida de mujeres y hombres de los pueblos indígenas ha sido una tarea enorme. Por eso dedico mucho tiempo de mi vida a la formación docente, porque lo primero que hicimos con la autonomía fue darnos cuenta que significaba que ya no era culpa del gobierno central que algo pasara en nuestra región, ya pasó a ser responsabilidad nuestra. Y nos dimos cuenta que queríamos autonomía, pero no estábamos preparados para ejercer los derechos. Y lo primero que hicimos fue crear nuestras 2 universidades indígenas. Después de 29 años hemos graduado de nuestras universidades a más de 10.000 profesionales indígenas, afrodescendientes en las regiones autónomas. ¿Estamos en buenas condiciones? Yo diría que todavía no. Todavía nos falta muchísimo, pero hemos dado pasos importantísimos comparados con otras regiones y otros países en el mundo. En ese contexto es que quiero hablar sobre la Agenda de Desarrollo post-2015. América Latina en las últimas 2 décadas ha hecho cambios importantísimos. Si uno lee la estadística de la región, vamos a ver que 70 millones de personas salieron de la pobreza y pasaron a la clase media. ¿Qué quiere decir eso? Según el Banco Mundial, según Naciones Unidas, dejaron de vivir con menos de $2 al día y pasaron a vivir con más de $2 al día. El enorme desafío de esta nueva década es qué hacer para que esos 220 millones de latinoamericanos que están en la clase media no retrocedan y no vuelvan a empobrecerse. Ese es el desafío, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero ¿qué ha sucedido con los pueblos indígenas en estas 2 décadas? Si entramos a ver la realidad de cada uno de nuestros países, nos vamos a dar cuenta que los que siguieron en ese nivel de extrema pobreza, en países en donde algunas veces somos apenas el 15% de la población, somos la mitad de los pobres. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Por qué si hemos reconquistado derechos? ¿Por qué si hay constituciones políticas que se dicen plurinacionales? ¿Por qué si hay más gente en la clase media? ¿Por qué si la mayoría de los países están dejando de estar en el nivel de pobreza, los indígenas, las indígenas, seguimos empobrecidos? Entonces nos damos cuenta que no se trata de un problema de crecimiento económico, no se trata de un problema de pasar de un quintil a otro quintil, sino que hay otros factores que están contribuyendo a oprimir a determinados sectores de la población que hemos estado excluidos históricamente. Y se trata precisamente de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes en la mayoría de nuestros países. Entonces, nosotros decimos, si tenemos la oportunidad ahora de aportar para cambiar la agenda de desarrollo entre 2015 y 2030, ¿cuáles deben de ser nuestras prioridades? Y desde hace 3, 4 años, cuando comenzó a discutirse la nueva agenda de desarrollo, los pueblos indígenas hemos estado firmes en las prioridades. Y decimos, prioridad número 1, queremos ser reconocidos como pueblos. No queremos ser reconocidos solo como personas con características culturales diferentes, con idioma diferente, sino que queremos ser pueblos, reconocidos como pueblos, grupos socioculturales
que tenemos derechos como personas, derechos humanos individuales, pero también tenemos derechos colectivos que nos hacen ser pueblos. Esa es nuestra primera demanda. Nuestra segunda demanda es que queremos el reconocimiento pleno de nuestros derechos sobre tierra, territorio y control sobre nuestros recursos naturales. En tercer lugar, queremos que todas las políticas, los programas de los estados, de las corporaciones, todas las inversiones, cuenten con el consentimiento previo, libre e informado de nuestros pueblos. No existen mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la mayoría de los países. Por lo tanto, tenemos que apelar al consentimiento previo, libre e informado, porque no queremos que se tomen decisiones sin nosotros participar en ellas. Nuestra cuarta demanda es que queremos políticas públicas interculturales, especialmente vinculadas a salud, educación, derechos de las mujeres, juventud y niñez. Comenzamos a participar en la discusión sobre la agenda post-2015 con ese pliego de peticiones, podríamos decirlo. Después de 3 años, los estados se pusieron de acuerdo y en ese proceso nosotros tuvimos incluso la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas. Era la primera vez que Naciones Unidas iba a discutir qué hacer con pueblos indígenas para transformar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en acciones concretas. Nos costó muchísimo esa conferencia mundial, porque resulta que los gobiernos querían hacer una conferencia mundial sobre pueblos indígenas sin pueblos indígenas. Y nosotros dijimos, no puede ser. ¿Cómo van a ir, encerrarse y hablar sobre nosotros sin nuestra participación? Y tardamos 3 años para que la Asamblea General de Naciones Unidas, por primera vez en su historia, pudiese discutir temas de un grupo con participación nuestra dentro de la sala de negociación. Logramos resultados bastante satisfactorios con la conferencia mundial. Se reconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Hay 5 recomendaciones referidas a mujeres indígenas sobre violencia, sobre la no discriminación, sobre el empoderamiento político y económico de las mujeres. Hay recomendación sobre el empoderamiento de jóvenes. Nosotros decimos, no queremos que los jóvenes solo participen o lleguen o los mencionemos. Queremos su empoderamiento integral sobre la niñez. Hay recomendaciones sobre el derecho al territorio. O sea, nos parece que fue muy importante haber logrado un documento de consenso. Y entonces entramos al tema de la agenda post-2015 diciendo que queríamos, primero, que los 20 años de discusión sobre desarrollo sostenible desde la conferencia de Río +20 en 1992 sean tomados en cuenta, que queríamos que los acuerdos de la conferencia mundial sean tomados en cuenta y obviamente queríamos participar en todo el proceso. Los gobiernos aprobaron en junio del año pasado los nuevos 17 objetivos. Ya no van a ser 8, ahora van a ser 17 objetivos con 169 metas. No nos parecen mal todos los objetivos. Hay uno que es muy importante, ya se comprometen a eliminar la pobreza. ¿Será posible en los próximos 15 años que desaparezca la pobreza? Nosotros en América Latina más bien estamos diciendo que esos 220 millones que llegaron a clase media no vuelvan a ser pobres, pero bueno, lo adoptaron los estados. Hay otro objetivo interesante para nosotros porque ahora se comprometen a abordar el tema de la nutrición y a promover la agricultura. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio no había nada sobre agricultura. Ahora se habla sobre biodiversidad, se habla sobre océanos, bosques, se habla sobre igualdad, desigualdad, eliminar la desigualdad. Creemos que ese es un tema central.
se habla sobre sociedades pacíficas, o sea, realmente vivir en paz, conviviendo todos. O sea, creemos que los 17 objetivos incluyen temas relevantes e importantes para los pueblos indígenas. Pero nos preocupa enormemente que en las 169 metas no hay nada sobre derecho al territorio. Nos preocupa enormemente que se le esté dando más protagonismo a las corporaciones y al sector privado que a los pueblos indígenas. Nos preocupa enormemente que el tema del consentimiento previo, libre e informado no esté entre las distintas metas. Actualmente los gobiernos están preparándose para la cumbre en Addis Abeba sobre medios de implementación. No conocemos el contenido exacto de lo que van a adoptar en el mes de julio. Sin embargo, nosotros hemos dicho claramente que cuando se habla de medios de implementación y se habla sobre tecnología, no solo el sector privado es dueño de tecnología, también nosotros los pueblos indígenas somos dueños de conocimientos y somos dueños de tecnología. Y se tiene que promover mecanismos que articulen precisamente la tecnología que se produce en países desarrollados con lo que nosotros sabemos hacer y hemos hecho de forma ancestral en nuestras comunidades. También vemos que existe la oportunidad de incidir en los indicadores, puesto que estos van a ser adoptados hasta en febrero del próximo año. Entonces, hemos entrado como pueblos indígenas en esta discusión sobre la nueva agenda de desarrollo con muchas expectativas. Primero, con la expectativa de que los países, los gobiernos, sean coherentes, que cumplan con los compromisos que han asumido a nivel internacional, que cumplan con los distintos instrumentos de derecho humano que ya han adoptado a nivel internacional, que transformen esos instrumentos en realidades concretas dentro de nuestros países. Pero también hemos estado muy conscientes y lo seguimos reafirmando que no va a haber cambios dramáticos en los próximos 15 años si no nos toman en cuenta. Si los pueblos indígenas no estamos participando en todos los distintos procesos, si nuestros conocimientos no son respetados, si nuestras tecnologías no son tomadas en cuenta, no va a haber cambios dramáticos. Y lo más importante es que si no se respeta nuestro derecho al territorio, si no se respeta nuestro derecho a la participación, creemos que puede haber más de lo mismo. Estamos entonces participando en toda la discusión de la agenda post-2015. Creemos que hay cambios, si lo comparamos con el año 2000, y el cambio más importante es que estamos más visibles los pueblos indígenas. Sin embargo, creemos que se requiere mucha voluntad política, se requiere mucha coherencia de los estados y se requiere mucha coherencia en la implementación de esos 17 objetivos. Imagínense que uno de los objetivos dice reducción de la pobreza. Sin embargo, otro objetivo dice que se va a promover la industrialización. O sea, ¿cómo hacer compatible esos dos objetivos en territorios en donde vivimos pueblos indígenas? O sea, nosotros no estamos de acuerdo en medir la pobreza en base al número de dólares al día. Para muchos de los pueblos indígenas, la producción no ha significado ingresos en dinero, sino que ha significado compartir, solidaridad, reciprocidad. O sea, si yo tengo, los otros tienen. Entonces, definitivamente nos hace falta seguir trabajando mucho para poder ir transformando ese modelo de desarrollo que nos ha mantenido excluidos en un modelo de desarrollo que realmente sea más ético,
un modelo de desarrollo que ponga en primer lugar la justicia, la equidad, la igualdad como elementos centrales. Un modelo de desarrollo en donde mujeres y hombres no estemos todavía enfrentados por el ejercicio de derechos. Un modelo en donde los indígenas no nos avergoncemos de nuestro idioma, en donde ustedes, si los jóvenes les hablan en aymara, no se sientan excluidos, así como nosotros no nos sentimos excluidos cuando ustedes hablan en español. Lo hemos aceptado como una herramienta para la convivencia. Entonces, el multilingüismo, la interculturalidad deben de ser elementos centrales para la nueva agenda de desarrollo. Esa es nuestra apuesta y creemos que tenemos oportunidad para cambiar las cosas, pero necesitamos ciudadanos, ciudadanas interculturales. La interculturalidad no solo debe ser nuestra. Nosotros vivimos en todos los países de la región y no queremos salir de esos países, queremos transformarlos. Y así creemos que el resto de la sociedad tiene que sentir que si queremos ser parte todos de estos países, ustedes también tienen que cambiar, no solo nosotros. O sea, todos tenemos que cambiar para aprender a respetarnos, aceptar nuestras diversidades y ver la diversidad y las diferentes culturas como la riqueza que tenemos para seguir transformando el mundo. Entonces, en ese contexto es que estoy en este curso. Realmente la posibilidad de que estudiantes indígenas vengan a Madrid, conozcan para muchos pueblos indígenas la madre patria, pues es una oportunidad importantísima, porque podríamos decir, hay tantos malentendidos en nuestra relación entre Europa y los pueblos indígenas que necesitan cambiarse. Y la única forma de cambiarse es conociéndose, es intercambiando puntos de vista. Entonces me parece que la oportunidad que ofrece la Universidad Carlos III es única para estudiantes indígenas de la región. Y yo estoy segura que todos van a regresar con muchos cambios y van a poder incidir en sus comunidades. Y vamos a tener un nuevo liderazgo indígena que va a ser mejor que el nuestro. O sea, nosotros cuando comenzamos teníamos tantos prejuicios que nos ha costado muchísimo superarlo. Estoy segura que las nuevas generaciones ya entienden estas relaciones de convivencia de una forma totalmente diferente. Y la Universidad Indígena Intercultural y este tipo de programas está contribuyendo a fortalecer ese nuevo liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Cunningham, siempre con su sabiduría y su experiencia, y como ya les había anunciado, pues la verdad que es una suerte, ¿no?, que podamos contar hoy con su presencia en esta mesa redonda. Bien, a continuación vamos a darle la palabra a Ángel Sulup, que él es líder maya yucateco. Gracias. Tulacal gelupachtal, huacac ubuyol, yetelapuxic altie. Todo es posible si entregas en ello la voluntad y el corazón. No hay otro tiempo ni otro lugar más que el aquí y el ahora. Hoy es el momento perfecto para dar con nuestro corazón y nuestra mente, con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, el alimento que ha de hacer vivir a la Pachamama o la ha de hacer perecer y nosotros con ella. Es el momento de reflexionar sobre lo que hemos hecho como seres humanos, valorar nuestras acciones en nuestros pueblos y con los otros pueblos del mundo, analizar qué ha pasado, tratar de descubrir los porqués. Sin embargo, lo más importante está en la semilla que sembramos hoy y que germinará en un mañana que depende de lo que hoy se hace y de lo que hoy se dice. Quiero decir con esto que los objetivos de desarrollo del milenio
esos 8 propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, vistos en retrospectiva, deben darnos la oportunidad de aprender del pasado, de lo que se ha logrado, de lo que se ha avanzado, de lo que ha quedado rezagado, de lo que nos hace falta, la manera en la que fueron planteados. Así como los pueblos indígenas hemos aprendido de nuestra propia resistencia, esos 500 años en que hemos estado de frente a los no indígenas en distintas condiciones. No nos miraban, no nos oían, no les importábamos, no existíamos. Ahora nos ven, ahora nos oyen, ya no somos invisibles, bueno, no tan invisibles. Hemos ganado algo y seguimos avanzando. Pero hoy debemos trabajar todos juntos. Los pueblos indígenas somos parte de la sociedad internacional, somos parte fundamental para la consecución del desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas. Cierto es que el mundo indígena y el mundo no indígena tienen grandes diferencias, que son sin duda muestra de la diversidad cultural. Esta diferencia en cosmovisión, en el entendimiento propio de la vida, en las maneras de vivir, de hablar, de organizarnos, de relacionarnos con la naturaleza, no tiene por qué ser un obstáculo para hermanarnos en el proyecto del que todos los seres humanos somos parte. La diferencia es nuestra riqueza y en el marco de la diferencia debemos hallar los puntos convergentes y luchar unidos todos como hermanos para lograr la pervivencia de este nuestro mundo. Nosotros los indígenas les necesitamos, pero ustedes los no indígenas también nos necesitan. Somos todos hijos de la Pachamama y lo que sucede en la Amazonía nos afecta a todos. Lo que ocurre en la selva lacandona nos afecta a todos. Lo que sucede en Nepal nos afecta a todos. Lo que ocurre aquí en España nos afecta a todos. ¿Cuál es el futuro que queremos para nuestra madre tierra, de la que somos parte todos los seres humanos? ¿De qué manera queremos vivir y convivir entre nuestros pueblos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para lograr esos objetivos? ¿Acaso estamos de acuerdo en el rumbo que queremos darle a nuestras sociedades? ¿En qué puntos estamos de acuerdo? ¿Tenemos la voluntad de trabajar juntos y hermanarnos en un mundo que necesita de todos? ¿Cuál es el papel de los pueblos indígenas? ¿Cuál es la propuesta de los pueblos indígenas? ¿Cuál es nuestra propia propuesta? ¿Quiénes somos y dónde estamos? De cara a la cumbre sobre el desarrollo sostenible en la que se espera que los jefes de Estado del mundo se reúnan y aprueben el programa de desarrollo post-2015, hay una propuesta de 17 objetivos de desarrollo sostenible que, como mencionaba la hermana Mirna, tratan temas como la pobreza, su erradicación, el hambre, el bienestar, la educación, la igualdad de género, el agua, las energías, el empleo, etc. Cabe hacernos el cuestionamiento siguiente: ¿cuáles son los desafíos de nosotros, los pueblos indígenas, ante esta nueva agenda de desarrollo? ¿Son temas importantes para nuestros pueblos indígenas? Lo son, con los propios matices de las cosmovisiones particulares. ¿Podemos aportar algo los pueblos indígenas para el cumplimiento de estos objetivos? Definitivamente sí. Debe tomarse en cuenta a los pueblos indígenas, sin duda. La riqueza de la diversidad no solo puede tomarse en cuenta, tiene que tomarse en cuenta. Tenemos los indígenas que ser parte de la implementación de estos objetivos para la consecución de los mismos. Incidir en las políticas públicas de los estados de los que somos parte para que nuestra perspectiva como pueblos indígenas sea tomada en cuenta para la consecución de esos objetivos. Sabemos que se concibe de distinta forma en el pueblo maya Macehual de México, por ejemplo, el tema de desarrollo que en un país europeo. ¿Esto acaso es un obstáculo? No debe serlo. El agua, el cambio climático nos afecta a todos, y cada pueblo, desde nuestra propia concepción de vida, tenemos, podemos y debemos aportar a nuestro planeta. De ahí la importancia del diálogo, de la inclusión, de la interculturalidad. No podemos ignorarnos. El mundo ya no nos da tiempo para ignorarnos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta agenda post-2015 nos enfrenta ante el gran reto de la inclusión.
el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la interculturalidad, pero sobre todo nos enfrenta al enorme reto de hermanarnos, y no a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a nuestra diversidad que nos brinda un mundo de posibilidades. Jumbotic, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Ángel Shulup, como os decía, maya yucateco. Como ven, pues con un discurso, vamos, profundo, ¿no? Y desde el corazón, pero a su vez plenamente, digamos, insertado, ¿no? en las demandas de los pueblos indígenas y en la realidad del movimiento indígena internacional, ¿no? Yo creo que es ese nuevo liderazgo al que se refería la doctora Mirna Cunningham hace un momento. Bien, a continuación le doy la palabra a Katy Martínez, que es líder YUP. Patume Coco Onayamora, Patume Manaina, España Ina Ovaya. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien en este país de España, y darle las gracias a la doctora Mirna, al doctor Daniel Oliva, a todos ustedes por presentarse hoy a escucharnos, a escuchar nuestro clamor como jóvenes líderes indígenas en esta oportunidad. Pues antes que nada quisiera empezar diciendo que somos un pueblo activo, de poco hablar y de mucho hacer. Es lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Nosotros, diálogo, entendimiento de ambas partes, porque lo que sucede en el planeta no solamente les afecta a los no indígenas, nos afecta a nosotros. Desde ese consumismo nos afecta a nosotros. Hoy en día la preocupación, el cambio climático a nivel mundial nos preocupa, es un tema de todos, no solamente tema de pueblos indígenas. El cuidado a la ecología, al ecosistema, a la misma naturaleza, es un tema de todos los que compartimos el mismo planeta. No nos vean desde un contexto total extraño, diferente, fuera de lo común. Igualdad es lo que queremos y es lo que pedimos. Más participación dentro de estos objetivos, los 17, en la agenda post-2015, ¿qué queremos? Participación activa. Nosotros, los pueblos indígenas, queremos ser protagonistas. ¿Por qué? Porque conocemos desde nuestro propio contexto, desde nuestra cosmovisión, lo que se debe cambiar, lo que se tiene que cambiar en el entorno y lo que debemos todos como personas cambiar. Solamente quiero que sepan que somos un pueblo, que queremos ser un pueblo activo, no muerto, no somos un pueblo muerto, no somos un pueblo a quien veían con extrañeza, a quien decían de dónde salió este o esta. No nos miren desde ese contexto. Queremos ser igual, seres humanos. Tenemos los mismos ojos, pies, cabeza, somos iguales. Que tenemos diferencias de cultura, eso es bueno. La interculturalidad es buena y es lo que debemos impartir desde la verdadera educación. Como pueblos indígenas queremos tener participación dentro de la educación de nuestros hijos, que son el futuro del mañana, son los líderes que van a representar a los pueblos indígenas. Pero, ¿cómo cambiamos esa educación si no tenemos participación? ¿Cómo cambiamos esa mentalidad si no somos tomados realmente en cuenta desde el ámbito educativo, desde la salud,
desde la cultura. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Individualismo. Los pueblos indígenas siempre somos un grupo en colectivo. Defendemos nuestro territorio, lo vamos a defender. ¿Por qué? Porque sin el territorio simplemente no somos indígenas, no tenemos vida. Nuestro territorio es la propia vida, que es lo que tratamos de defender, y que nos entiendan que si nos sacan de nuestro territorio simplemente están matando una cultura. Es lo que decimos a los estados: no nos saquen de nuestro territorio porque van a ser unos estados más pobres. Están matando una cultura para un desarrollo que modernidad, un desarrollo que va a cambiar, o un desarrollo que simplemente está siendo más pobre a un estado, acabando con esa diversidad cultural. ¿Qué queremos? Jóvenes preparados. ¿Preparados para qué? Para que entiendan que debemos luchar por nuestra identidad. Pero ¿cómo se hace eso? Reconociendo verdaderamente de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Si no tenemos identidad, simplemente somos otro más dentro de una organización, entre comillas, indígenas, pero que queremos acabar con esos indígenas en un disfraz. ¿Qué queremos? Tratar de ser realmente los mismos indígenas protagonistas para impulsar estas metas, para impulsar estos objetivos que se van a ir desarrollando. Entendimiento de parte y parte. No nos vean como personas extrañas, vuelvo a decirle. No somos extraños, compartimos un mismo planeta. Queremos vida, queremos agua. Agua limpia, no desperdicio. Queremos territorio. Territorio para vivir, para seguir existiendo, para seguir siendo un pueblo con identidad. ¿Por qué? Porque territorio no es, yo lo llamo territorio para que entiendan este término, pero vaya, como se dice en mi idioma, o vaya, es el mismo ámbito donde se desenvuelve el indígena y no lo toma como un territorio que me va a dar a mí un sistema económico que me va a hacer, que me va a dar riqueza. No, es un territorio donde salimos y al cual tenemos que regresar, porque la tierra, el territorio, que es nuestro ámbito, se respeta. Se entiende más allá de un sistema de producción, se entiende más allá de sacar unos recursos naturales. El territorio es el mismo ser supremo que anteriormente nos veían como politeístas. No somos politeístas, cada cosa en su lugar. Respetamos el agua, respetamos los animales, respetamos todos esos seres vivos que existen, y como personas nos respetamos. ¿Y qué queremos? Ser realmente protagonistas como jóvenes indígenas, líderes indígenas que estamos aquí. Le doy gracias al Fondo Indígena, a la Universidad Carlos III y en especial al doctor Daniel Oliva, porque hoy estamos aquí para alzar nuestras voces en defensa de nuestro territorio, de nuestro pueblo indígena. Mañana, si seguimos capacitando a nuestros jóvenes desde una convicción, desde una perspectiva indígena, habrán otros aquí. Y si no, simplemente terminamos con una cultura. Por eso les digo, apóyennos, entiéndannos, que no buscamos pelear, no. Como a veces nos ven. Te quiero como indígena, pero allá, desde lejos. Cerca, no. No nos vean desde ese contexto. Queremos
luchar por nuestro territorio, luchar por nuestros derechos humanos y entiendan que allá atrás, quizás en un entorno que desconocen, pero que es el mundo mismo del indígena, de allá donde yo vengo, hay un futuro. Y voy a estar aquí siempre por esos niños jóvenes, por los ancianos, que son fundamental dentro de la cultura de los pueblos indígenas. Por ello voy y por ello es mi lucha. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Katy. Destacar, ¿no?, que el movimiento indígena actual pues, se nutre en gran medida de las aportaciones de las mujeres indígenas, ¿no?, que están a la vanguardia, ¿no?, de las principales reivindicaciones, que han asumido un rol muy protagónico, ¿no?, en la defensa de sus derechos como mujeres y también de los derechos colectivos de las comunidades y los pueblos donde habitan, ¿no? Y bueno, pues el caso de Katy pues es un ejemplo, ¿no?, estupendo de una mujer joven, ¿no?, indígena, comprometida, formada y que sigue formándose precisamente pues, para luchar por el mantenimiento de la identidad, ¿no?, de su pueblo, ¿no?, como pueblo indígena originario y diferenciado. Gracias, Katy. Bien, y para terminar, antes de dar paso al recital, Pachamama, de poesía indígena y de música indígena originaria, pues desde la Amazonía peruana nos acompaña Edison Espíritu. Gracias. Tenerimaro no Ashánica, Naga no Puñal Perene, Naro Ashánica, licenciada en Psicología. Bueno, buenas noches con todos, hermanos. Vengo de la comunidad indígena Ashánica, actualmente soy licenciado en Psicología. Bueno, no lo va a cansar en mi participación va a ser breve. Yo voy a ir directo, como dice, los indígenas ashánicas han venido contribuyendo sobre sus capacidades en campo a la pacificación, a la paz, a la seguridad territorial, contribuyendo a la oxigenación, al pulmón del mundo. Claros ejemplos que se pueden evidenciar. Y en este proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos es preocupante porque se está llevando, y ya faltan 2 procesos, en julio y en septiembre ya se adoptan. Y nos preocupa porque si en caso no ingresa nuestro anhelo de los pueblos indígenas, nuestro sueño que queremos para existir o existir previviendo, queremos en este espacio que haya una efectiva participación y pleno, y en los espacios que le den la oportunidad, que sean escuchados, que le den siquiera 20 minutos, cogiendo experiencia lo que están transmitiéndonos nuestras voces o recogiendo, ¿no? A veces son 1 minuto, 2 minutos que le dan, y eso, saludo. Queremos que haya que recogen las propuestas del sentir de los pueblos indígenas del mundo. Porque cogiendo las heridas o las problemáticas reales, escuchándolo, es igual como un doctor. Identifica bien un problema de salud y directo lo receta. No quisiéramos que estén conociendo la problemática o el problema de un pueblo indígena, estemos rodeándonos, ingresando por esta puerta y no tocando la herida. Y se da, y lamentablemente. Y por eso los pueblos indígenas a nivel Latinoamérica y del mundo
estos 17 objetivos y los 169 metas que se aborde con ojos, como nosotros decíamos, clínico o más holístico que venga de las poblaciones. Consultando a las poblaciones en su debida oportunidad. No después que ya sucedió y después llegan las propuestas. Y el tercero, teniendo todos estos objetivos claros, metas claras, que no sea un mensaje, ¿no?, al mundo que hemos logrado objetivos y metas. Y también ahí en pleno, como son del Estado, que están adoptando, que se comprometan así efectivamente con el presupuesto, cómo se va a hacer realidad, cómo se va a reducir, cómo vamos a medir la pobreza. Ahora han reducido, pero con el indicador, ¿no?, por familia o por dinero. Y ahora están fijando para eliminar la pobreza con 1.25 céntimos de dólares. Si de aquí no incluye los indicadores de netamente los que los pueblos indígenas van a formular para reducir, y vamos a seguir igual. Quisiéramos que recojan los indicadores que julio, que lo van a hablar los líderes que están ahí, van a tener la oportunidad, que planteen los indicadores para reducir, para medir, ¿no?, y saber realmente la reducción real. Mi país está en crecimiento económico, pero la población sigue pobre. Entonces, las poblaciones indígenas y otros países también están así. Reflejados sobre un espejo, las poblaciones a nivel Latinoamérica tenemos la capacidad de contribuir. Evidencias, los factores los espacios que no nos permite explicarle detalladamente cómo vamos a lograr. Hay evidencias de la contribución de la vida, conservación del aire, de la pacificación. Estamos ahí. Jóvenes, profesionales que están aquí, tenemos esa capacidad. Y si no lo tenemos, estamos acá para poder aprender y para poder contribuir. Ustedes, nosotros, unidos, podemos contribuir. Estamos hablando del planeta sostenible. Yo le escuché el año 1993 esa palabra sostenible. Y un profesor me dijo, son palabras modernas que existen cada 15 años, 10 años. Ahora va a salir sostenibilidad, interculturalidad, esto. Y ahora de acá de 15 años y analizando, sí, pero con la realidad que estamos en cada pueblo, a eso tenemos que contribuir, ¿no?, con las propuestas. Yo creo que si trabajamos unidos con la difusión, con la articulación real en los espacios, en los momentos adecuados, sí realmente podemos contribuir al desarrollo al nivel mundial. Estamos hablando mundial, ¿no? Entonces, es la tarea de todos, tanto de nosotros, de ustedes, ¿no? Y la población indígena a nivel está contribuyendo. Tenemos capacidades, hay saberes, ¿no?, que se puede darle un valor agregado y puede contribuir a la tecnología, a la empresa. No, el pueblo indígena no rechaza las inversiones. Tiene que ser una inversión que ambos debemos sentarnos realmente, qué es lo que queremos. Pero lamentablemente las empresas ingresan con otros objetivos y le dejan al lado, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla simplemente participación, inversión, y a la final es
la palabra, como siempre, es beneficio. Beneficio. ¿En qué te beneficia? Es decir, que no somos claros que si yo invierto, tú, indígena, sabes solo vestirte con tu kushma o con tu corona, también tienes hijo. Entonces, esa parte también el pueblo indígena también le deben hacer participar en todos los procesos. No en 1 o 2 metas nada más. Tendría que ser siquiera el 60% de los objetivos para poder así tener una esperanza que el pueblo indígena tenga una existencia para toda la vida y no sigamos solo como un objeto de investigación, de opresión, no, y que siempre vamos a estar ahí resistiendo, reivindicando, resistiendo, ¿sí? Entonces, en este objetivo de desarrollo sostenible, estamos ansiosos, con ganas de participar. El pueblo indígena está aperturado, aunque el pueblo indígena siempre se va al campo, es guerrera, está ahí, ¿no? Habrán muchos de ustedes, habrán escuchado, hay libros, ¿no? Hemos contribuido en la pacificación, territorio, todo esto. Estamos llanos. Tenemos la capacidad y en cualquier momento, si necesitan o si en alguito podemos contribuir en el desarrollo, estamos para servir. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Edison. Es verdad que la historia de los pueblos indígenas no es una historia fácil y por eso pues, los ejemplos, ¿no?, de resistencia, ¿no?, de superación, ¿no?, pues, son muy numerosos y desde luego pues, uno de los más claros es el de los pueblos amazónicos y el pueblo asánica, ¿no?, de la Amazonía peruana, ¿no? Y lo interesante es que junto con esa resistencia, ¿no?, y junto con esa rebeldía, ¿no?, y ese espíritu guerrero, pues también, ¿no?, como demuestra la intervención de nuestro compañero, pues también los pueblos amazónicos se aproximan, ¿no?, cada vez más y están dentro de ese movimiento indígena capaz de realizar pues, aportaciones y propuestas que no solamente tienen como objetivo beneficiar a los propios pueblos indígenas, sino, como bien se ha señalado en varias de las intervenciones, al conjunto de la comunidad internacional, ¿no?, desde los propios valores indígenas que son tan necesarios precisamente en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo y como vemos lo que está ocurriendo en Grecia y en el propio concepto de Unión Europea, ¿no?, pues seguramente mucho de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la reciprocidad y de los valores y los principios de las culturas indígenas serían, digamos, muy necesarios más que nunca, ¿no?, en nuestro tiempo y en nuestras propias sociedades occidentales. Bien, como los protagonistas son precisamente los indígenas, ¿no?, y los amigos indígenas que nos acompañan hoy aquí, vamos a dar paso directamente al recital, ¿no?, al recital de poesía y de poesía indígena, de música indígena. Es una actividad que han sido los propios alumnos del curso de posgrado. Los pueblos indígenas no son el pasado ancestral de América y del mundo, son un presente vivo que resiste y que se mantiene en pie de lucha. Estas son sus voces: maya, quichua, misquito, embera, nasa, yupa, aymara. Esto es Pachamama. Bienvenidos al recital. Sia Vicente Tiguela, Tiona Ti Kunaguini. Oriaribu, sia Vicente Tiguela, Tiona Ti Kunaguini. Signeka ona sona sirigali, Tanashagi Sisibinie.
Ay, Shangena llamado. Tzokin kutalimpa, ka emek le kuhubo, ka uchaob anob, jujumpelil, jusutukwe, kutohikob tinwak, utabil, utanob, ish sutukobe, kusutulo tunich, tushkimpolintan. Me he sentado a esperar que los dioses desciendan, tomen la palabra una a una, de pronto. En mi lengua vierten la sal de su lenguaje y los instantes se vuelven roca donde mi voz esculpe. Ten lehub, sigil utan ich chanab, ten leyashtan, molik leetznak ob, tapaka hole, teh uchben behob, ten le uchben am, ten lehub uchben uetznak, tush utzik bahob anob inna. Soy el caracol con voz nacida del mar. Soy la voz primera que recoge los ecos que ayer sembraste en viejos caminos. Soy la palabra antigua. Soy el caracol de ecos antiguos que has grabado con tu voz, madre. Tamiki mulika, iskitu kinyanki. Awala nani tawanka, yulu nani tawanka. Tamiki mulika, iskitu. Kau tuktika, tukkan mairin laituan kira. Man lama wina laihurat takiona. Ahkia yawanwal kliwal pravia. Kabu unra yawanwal ahkia klikir bewavia. Daira walisna. Listrik viva maiwan siapidimia ulasa. Pasa karna krawiva senka kaikisna il pura bawina. Munuk tabakat seinba param kaikisa. Sakuna yan laima bawina lehrata kio masa. Yan kupina kasaksaria idokisa. Manralukan man. Querida niña, me voy lejos de ti. ¿Cuándo nos volveremos a encontrar para bajar juntos a la orilla del mar? Siento que la dulce brisa del mar sopla su bienvenida de su mejilla. Escucho el distante retumbo de la lúgubre tormenta. Veo el destello del relámpago en la cumbre de la montaña, iluminando todo abajo. Pero tú estás junto a mí. Mi corazón está triste y desconsolado. Adiós, mi querida niña. Sin ti me siento desolado. Karimuni, Kispiris kaninan guarmi shamuni, achaglia pangaya. Mana pipas makipi wataitukushka, kuyaylla, chumbikunaulla, puliskaya. Ñuka samaypas, tamyayaku umanshina wakahun. Ñuka yapchapas, ñawpakunapa, urkukuna, pukushka shina munaylla. Mujer guerrera, amanecí lluvia, abundancia, libertad, atada solamente por los chumpli que dan forma femenina a mi cuerpo. Suena igual que el aguacero mi respiro, mi cuerpo, montaña de los antepasados en florecimiento.
ñawpa mamakunapa ushay katimushka. Chingarisca ayllukunapa pumaaya tarimushka. Ñuka hatun mamani chayamushka tamyashina, rundushina, yakushina purihun. Mishki simikunata apamusha, kungarishka takikunata uyachisha. Paima shamushka, paikakunawa maininan sinchi warmi kashka. En mi alma, el alma de uno de mis finados, alma jaguar que siempre me encuentra. Es mi abuela que ha venido, como agua de lluvia trayendo noticia de las mujeres, canciones por miles de años callados. Es ella, muy dentro, mujer guerrera en demasía. Tenej, chutepay, senahuala, untik. A lushtao, ligna lushtao. Yusek enteyu chindate. Yusek enteyu chindate te sha walacha. Ulseyu wacha. Nushas, kakesha, yushafne, namamute, nasa huehuena, nasa kapugnuma. Chapijik yate watane. Na iptu cham yuwate inyupa yate techa pinswe. Bukachat Puyat Nasa Walate Tepa Chansque Chanquecha. Chisa Wechu Bemu Mijte Ulque Pillayatna Ujuca Eque Euque Nauque Jitsque Chayu Uique Pich Yutna Nasa Kiwe Yat Yawe Ya Ayata Nasa Mushka Wecha Jamsqueña Nasa Namuquecha Unsha Yusta Awasha Wesha Unstao Bacashtepa Nasa Neesyua. Vivan los pueblos indígenas, pero que vivan por siempre. Chutepay, Huech, Huese. Kiki
mutrun kirasal. Idi mana beri hinum poto. Ewaria baldoida emberang wenata watong kirasida. Mane be mana mata de gana be min no hinum. Aramanta emberang wena hinuma maoi biogos. Manta tiang wena wanin to sigil. Aramanta hinum poto trengasi. Manta wanino warisi jiwara kundra bachu be vidisi jiwara kaita jisisi kaiba beasi. Mawena jiwa bahara dia. Aramanta ya cekino si jiwara. Mawena hinu poto ne cekino kinun kanape oasi jibari na beada huli. Manta ijaba aba beasi. Mamina arade ya pasi kaiba beasi jisisi. Aramanta oasi akusa jibaba widide aramanta joraba wan tonme arasi hedekoba imanda memba beasit. Bia iji kirincha besi samaburu untuai. Manta eweraba kirinchasi chigoro iji baldoa warra embera chubasi ijira. Aramanta chigoro kanape harasi dia bu sawa niambasia taibai niambasia bal bu embera buda dia tu arakai taba burude sorne neba bu tabal besi jiba kudu chigoro karai mawena bali buda besi drasu nambaje. Buenas tardes, mi nombre es Kirasal. No todo es color de rosa, ¿cierto? Entonces quiero compartir con eso este mito. Una vez estaba una emberagüera, mujer embera, lavando en la orilla del río, cuando de repente sale un baberamá. Baberamá es una nutria. Y este se le pega en la pierna y le hace el amor en sus gemelos. Pasado unos días, la joven se le fue hinchando la pierna. Y pasado 9 meses, pues nace el niño llamado Hinopoto. Este niño crece y se hace hombre. Y un buen día le pregunta a la mamá que quién era su padre, si estaba vivo o no. La mamá nunca le dio respuesta a esto. Días después volvió y le insistió con la pregunta hasta que su mamá, de tanta insistencia, le dijo que su padre lo habían matado unos animales cuando él nació. Esos animales eran aribada, es una especie de momia, y mamá, tigre, y nusi es una especie como tiburón. Hinopoto, lleno de ira, de rabia, fue matando uno por uno a los supuestos asesinos de su padre y no hallaba la respuesta. Y nuevamente volvió donde su mamá con la misma pregunta y entonces ella no sabía qué más inventarle, qué más decirle. Entonces le dijo que su papá lo había matado el sol y la luna para que pues él no pudiera hacer nada. Entonces se puso a pensar de cómo encontrar la manera pues de subir a la luna y al sol. Entonces, como él no era un niño pues cualquiera, él tenía unos poderes de la naturaleza. Y pensar tantos días, él encontró la manera de sembrar una guadua. Entonces, como él tenía esos poderes, dijo como una especie de palabras mágicas e hizo crecer rápidamente la guadua y se montó en ella y subió. Y cuando iba llegando a la luna, vino un pájaro carpintero y le cortó la guadua. Obviamente él no alcanzó, simplemente alcanzó a aruñar la cara de la luna. Esta historia es larga, ¿cierto? Es un mito. Pero, bueno, él cayó
y se fue al inframundo, ¿sí? Y vuelve y él sale del inframundo, ¿sí? Al final él muere, él lo pica una avispa, y cuando él muere, él se explota. Entonces, cuenta la historia, el mito, que sale, o sea, que es así, cuando él aruña, es donde nace la noche, o sea, donde se hizo la noche, porque cuenta el mito que antes era un equilibrio, no había tanto calor, no había tanto frío, era más equilibrio. Entonces, de ahí nacen las maldades, ¿sí? Cuenta la historia, el mito. ¿Qué quiero decir yo con este mito? O sea, que no todo es color de rosa, ¿cierto? Ahorita estamos pasando esto. Debemos de buscar el equilibrio nuevamente. Es el mensaje. Unas camas piscachat un hasip hanyami. Maya estasiñanía. Taque chamampi. Aymar quechua marcas hachakpaña pataki. Hayal tasip hanyami. Ukamawa hachatata. Hichaste. Istapha. Weñay pach hakapañana kasakikunirakiwa. Kamisaki, Gilatas, Cuyacas, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Hayaya, Takinatat. Un saludo a todos. El poema dice lo siguiente. Calamarca, Wali Kamasani marca, Kalas Chuima marca, Sapurusa, Jutaña, Jutachañaquitúa. Pueblo de piedra, tienes una fuerza de lucha. Tu corazón es tan duro como la piedra. Cada día deseo estar contigo. Calamarca, Akan Yuri Wawanakamasa, Hayar Sari Wawanakamasa, Haniu kun jamás armasir kirismati. Pueblo de piedra, los que nacieron aquí, los que se fueron muy lejos, no pueden olvidarse de ti. Calamarca, Pachamamasa, Wilka Tatasa, Taya Chachilas, Chignay Achachilasa, Hamad Kawaka, Hayans Amayat Punitúa. Pueblo de piedra, la Pachamama y el Señor Sol, el abuelo viento y el viento granizo, aunque esté distante, siempre hacen que te recuerden. Calamarca, Huaranca, Huaranca, Maranitawa. Acá Urakins, Ujamarak, acá Pachanasa. Uñay, Marcajara, Quitawa. Pueblo de piedra, cuentas con millones de años. En esta tierra y en este tiempo eres por siempre mi pueblo. Dios pagara Gilatas, Cuyacas. Kaseno pano yukpa tamoryayo etperat sakurare mash goripa yukpa supuipo. Kaseno panowone yukpa atancha netacha. Tomairi jiktavo owaya tuara mabarano yukpa petuishi. Tuara mashka guatia yo carnes animales. Mash yukpa tamoryayo kumarko otopera. Etperat Woripa aminirat manuracha anutane. Kupanesaret owaya subarat nukamo. Otapechesen owaya patumesen subara sukare tuka woriparat supuchu orenesh o carpetru.
vista oyemat kapot, wori parat supuchu. Amicha yarsa putatakat owaya patuma et perat sakuraretuka. Nan etat kapo et peratami apish pasukot orat kachaprapanap tosem. Kokostororat yukpakuma tubit kurkina penarat patsakurare tupemta. Takuka kasei woripaese. Subarat sakurare tuka. Abu cortavo quecho, chonat abu wit ashkaya, orat mech bonetarepo, kupai tutu. Sakurare pe wi junas kasakui, ay, kunaka kach tawi nuka manuracha. Así cuentan el yukpa, Tomaryayo y el pájaro carpintero en busca de la mujer yukpa. Así cuentan nuestros ancianos este relato. En tiempos de la creación del universo, todos los animales actuaban como las personas, mientras que el yukpa, que significa gente, ya existía también en tiempos de la creación. Pero la mujer aún estaba en Manuracha, el árbol sagrado del pueblo yukpa. Mirando el universo, el yukpa se preguntaba, ¿cómo será el universo de bello? Pero el pájaro carpintero, que lo observaba, vio que el yukpa se encontraba solo y desde lejos le dijo, búscate una mujer. Vamos, te guiaré hacia ella, viajaremos lejos, prepara suficiente comida para ayudarte a buscarla. La mañana siguiente, bien temprano emprendieron el viaje. El yukpa, guiado por el pájaro carpintero en busca de la mujer, y llegando al lugar, el pájaro carpintero comienza a pinchar varios árboles hasta que un árbol respondió con delicadeza. Ay. Osinki po mas yukpa nesare or vi, sakura re kasui yo mal janu te vi yuantaru, kach yubit po onatara junaya. Juk para prakmitita, apukto nana prakat, nuwontot, oroperat nanuta woripara. Kokostorat ku tumairek nutomo, penara yuitare po tuserama, et perarat tutu, orat parat etakat po tuserano, kasui et petutu, jurano enatu sapuisha. Or tuserat jenesarit kasui onet kor junapie, atanchabone kaseno para subarat tuka, mash tuara utuban pat poyuk pavone, uspu pueblo yukpa pekasui epan potuishi yukpa ovaya ina, orot perat kasui ovaya patume tuishi, orot perat kupa otano, tuita pakasui sakura retutu, kanepape sijat mapotuse, orat katuishi tamoria kutabo ovaya ina. Este suceso alegró mucho al joven yukpa. Siguiendo indicaciones de su amigo, cortó el árbol, se llevó el tronco a su casa y lo envolvió en una esterilla que cubría todo el tronco, y luego se transformaría en una hermosa joven yukpa. A la mañana siguiente, sin darse cuenta, el yukpa sale a trabajar, y cuando vuelve ha de encontrarse con su compañera. Pero le faltaba el aliento de vida que el joven yukpa debía completar abrazándola y haciéndola reír, y así sucedió. Los ancianos dicen que esta mitología es propia del pueblo indígena y no debe perderse en el tiempo. Es el mismo nacimiento del pueblo yukpa que nos enseña el valor de la equidad del hombre y la mujer yukpa en la naturaleza. Así nos ha enseñado Sakurare, el pájaro carpintero, que se marchó para siempre lleno de alegría. Ormat, gracias.